Hola oyentes y videntes de Radio Sefarado, y tenemos el gusto de tener en el estudio aquí en Madrid al periodista portugués israelí Enrique Zimmerman, que gracias por estar con nosotros. Un gusto enorme, Jorge, estar aquí en vuestra casa. Y también es un gusto enorme que vienes a presentar un libro que ya desde el inicio ha resultado polémico, incluso antes de que la gente lo leyera, yo diría, ¿no? Hombre, claro, no leerlo, no tuvieron tiempo. La verdad que... Porque fue una presentación del libro en Portugal que fue bastante escandalosa. Bueno, empecemos por el final positivo. Ayer hubo una presentación en Barcelona que fue un éxito muy grande, de cientos de personas, sin ningún incidente y perfecto. En cambio, hace una semana y media en Lisboa, la gente de la extrema izquierda, desde la mañana, el evento era por la tarde, empiezan a difundir pósters con mi foto, calificándome de genocida, nazi-sionista, y cuando les preguntaron por qué, y el alcalde de Lisboa les dijo, pero si es un candidato del Premio Nobel de la Paz, presentado por el Papa Francisco, ¿cómo le podéis llamar genocida? Y le contestaron, ¿es israelí? Dijo, sí, también. Pues por eso. Ya está. Basta con ser israelí. O sea, es Jorge, el antisemitismo en su pura dimensión, realmente. Y convocaron una manifestación enfrente al Corte Inglés de Lisboa, y no había mucha gente, hay que decirlo, unas decenas de personas, yo diría que casi habría más policías que manifestantes, pero intentaron introducir activistas con mochilas, con todo tipo de cosas, en la multitud que logró entrar en la presentación. Yo estaba rodeado de policía, me sentí muy incómodo, debo decir, aunque ellos hicieron un buen trabajo y detuvieron a estos jóvenes activistas que estuvieron detenidos al menos unos días. Yo no sé si aún están o no, pero luego lo más grave que ocurrió, más allá de todos los slogans, todo lo que gritaron en la calle, fue que una señora que esperó 3 horas y media para que yo le firmase el libro, de 80 años, sale, pasa a su lado y ellos se lanzan sobre ella, le cogen el libro, lo empiezan a romper y según algunos testigos luego lo quemaron, y esto fue filmado, y yo creo que se convirtió para ellos en algo que no pensaron que iba a ocurrir, y es que el libro se convirtió en el tema del día. Todo el mundo hablaba de esto, fue muchísimo más vendido, y vamos por la 4ª edición en 15 días. Bueno, por lo menos tiene ese lado bueno. Pero seguramente lo que habla ese libro es lo que nos interesa a nosotros de páginas adentro, porque tú llevas una carrera de periodista muy intensa, con muchos momentos destacados, la última entrevista con Yitzhak Rabin antes de ser asesinado, también una entrevista con el primer dirigente de Hamas en la Franja de Gaza, el Jeque Yassin, etcétera, etcétera, y también en los últimos tiempos has asumido otras labores que son como prolongaciones, ¿no?, del periodismo. Totalmente. Sí, pero el libro este es especial, y yo viendo la reacción de la gente, incluso de los periodistas que leyeron el libro, me doy cuenta de que casi sin querer toqué en cosas bastante delicadas que intentan de alguna forma desmontar toda esta argumentación que existe, bastante absurda, pero muy difundida, desde el 7 de octubre. Ya empezó antes, pero desde el 7 de octubre empieza realmente una campaña mundial muy bien financiada, muy bien apoyada, de miles de manifestaciones, todas ellas coordinadas, todas ellas con los mismos lemas, la misma organización, lo que enseña que era una campaña preparada de antemano. Y allí se acusa Israel, los judíos, de cosas que realmente no tienen pies ni cabeza, como por ejemplo que Israel es un país colonialista.
Israel es como los británicos en la India o los portugueses en Angola o los belgas en el Congo. Y no entienden y de hecho se olvidan o no saben. Hay mucha ignorancia y mucho antisemitismo, pero también mucha ignorancia. No saben que el rey David hace 3000 años declaró Jerusalén capital. No saben que la historia del pueblo judío, que es uno de los pueblos más antiguos del planeta, si no el más antiguo, que logró mantener su identidad, no saben que no hay ningún país más en el mundo cuya capital fuese declarada hace 3 milenios. O sea, esto de alguna manera desmonta absolutamente esta acusación de que se trata de un pueblo colonialista que vino a una tierra, la ocupó y decidió echar a los que ahí vivían. Y todo esto está explicado en el libro, las bases de todo esto está explicado, pero hay mucho más. Hay las repercusiones de este terremoto, este evento tectónico que fue el 7 de octubre, las repercusiones desde ese momento hacia el futuro. ¿Cómo imagino yo que será Israel como resultado de todo esto? Y me atrevo, al final del libro, a proponer también una hoja de ruta hacia la paz. ¿Qué se puede hacer y de qué forma se puede llegar? Y creo que es un intento bastante atrevido, pero me parece que desde que eso ocurrió, es un poco como si Donald Trump hubiese leído el libro, cosa que no ocurrió, te lo aseguro, pero el hecho es que lo que estamos viendo en este momento en Gaza está muy vinculado con lo que está planteado en el libro. ¿Tú te refieres a lo que está pasando en este momento exactamente? Es decir, con esta tregua, alto el fuego, o con lo que va a pasar de aquí a unos meses. Con lo que va a ocurrir dentro de un tiempo, no sabemos cuánto tiempo, pero no es que va a ocurrir de cero, sino que en este momento se está cocinando todo esto. Creo que están ocurriendo cosas muy importantes que no llegan a la prensa europea, mucho menos a la española, que elige ignorar lo que no sirve su narrativa. O sea, yo en los días que estoy en España he dado ya, no sé contar, pero 12 entrevistas. Y lo que noto que es fascinante es la amargura, la depresión, porque existe un alto el fuego. O sea, es como que alguien le estropeó la fiesta a todos aquellos que querían ver a Israel estrellada, ver a Israel boicoteada en eventos deportivos, en Eurovisión, en instituciones internacionales, y que alguien les paró esto en el peor momento, cuando la flotilla ridícula y de payasos intenta llegar a Gaza. Y en ese momento se anuncia el acuerdo, un acuerdo histórico, un acuerdo muy importante que va a cambiar el futuro. Un acuerdo que incluye la creación de una coalición que, en mi opinión, va a ser clave para todo lo que va a ocurrir de países árabes, de países musulmanes, entre ellos Indonesia, y también de algunos países occidentales. Yo, antes de venir a España, estuve en Kiryat Gat. Le llaman ahora, irónicamente, Kiryat Gat DC, como Washington, porque es la sede de la base norteamericana e internacional desde la que se dirige el día después en Gaza. Y créeme que no hay 200 oficiales en Kiryat Gat, además de que Kiryat Gat no es exactamente un lugar turístico, que estén haciendo turismo. Están allí trabajando. Y hay un plan concreto. Y hay un mapa hacia dónde tenemos que llegar. Y yo creo que aquí aún no se han enterado de todo esto. O sea, según lo que tú dices, y también se refleja en el libro, ese camino puede tener distintos accidentes, pero está trazado y va hacia un futuro determinado, ¿verdad? Lo resumiste mejor que yo. Los accidentes están allí y son intrínsecos, son parte del proceso. Uno de los grandes errores, aparte de los estereotipos que hay en España, cuando se estudia lo que allí ocurre, es que lo miran con ojos occidentales, como si estuviésemos no en la frontera entre Israel y un grupo de los más bárbaros, violentos del planeta, sino que estuviésemos en la frontera entre España y Francia.
Y claro, cuando estás tan cómodo en Madrid o en Barcelona, en el aire acondicionado y con todo lo que necesitas y con gente que más o menos mantiene una serie de valores y de principios, y miras esa zona, no puedes utilizarlo utilizando los mismos parámetros para analizarlo. Necesitas mirarlo con ojos de Oriente Medio. Y eso es algo que la mayoría de los periodistas ni saben, ni dicen. Hoy tuve varias entrevistas y hice una especie de encuesta sin nombres a varios de los periodistas. ¿Vosotros sabéis, les pregunté, qué piensa Hamás de un Estado palestino? Y todos, obviamente, claro, Hamás está haciendo todo lo que hace para crear un Estado palestino. Vete a explicarles que la realidad es exactamente lo opuesto, que Hamás, desde su principio, mató el proceso de Oslo en los años 90, que conducían a un Estado palestino, porque esto va en contra de sus principios, de sus valores. Eso significa que Israel tiene que estar allí, al lado del Estado palestino. Y ellos no aceptan el Estado de Israel. O sea que tampoco aceptan un Estado palestino. Vete a explicarles estos. Ellos que escriben todos los días sobre Oriente Medio basados en premisas equivocadas. Hay una ignorancia, Jorge, que me tiene... Cuando lo veo, he recibido en los últimos meses... Yo creo que he hablado con 250, quizás 300 periodistas de 20 y pico de países, entre ellos españoles. Contados sabían esto. Como tú dijiste antes, yo entrevisté a todos los líderes de Hamás, de los 7 fundadores, 6, decenas de veces, no una. Yo estuve en casa del jeque Yassin más de 20 veces, en el barrio de Sabra. Tengo decenas de horas de conversación con él y con los que vinieron después, todas ellas filmadas. Y créeme que ellos rechazaban profundamente un Estado palestino. O sea que presentar a Hamás como el defensor de la autoemancipación palestina es deformar la realidad como hacen tantas veces. Basta leer algún que otro periódico de esta ciudad de Madrid y es realmente una caricatura lo que puedes encontrar allí escrito y es leído por miles y miles y miles de personas que son contaminadas. Por eso, en uno de los capítulos de mi libro, yo me atreví a titularlo, y no voy a contar más que esto para que lo leas tú y Seguro. Nuestro público, me atreví a titularlo, si yo viviese en Madrid, sería antisemita. Sí, exactamente. Es que si uno no es judío en Madrid y sabe lo que está pasando, evidentemente tiene que ser antisemita porque todo lo infunde. Y hoy en día, por ejemplo, la utilización, que seguramente eso no habrás alcanzado a ponerlo, pero sabes que en España ya la palabra Israel genocida no lo dicen solamente los extremistas, lo dice el gobierno. Bueno, el gobierno español es hoy en día uno de los gobiernos más problemáticos del mundo. Yo creo que de las 40 democracias que hay en el planeta, no son tantas, es el que lleva la voz cantante en este espíritu antisemita de raíz. Pero mira, no es una sorpresa si tú te das cuenta que cuando hubo la Revolución Francesa en Francia, en España estaban reanudando la Inquisición y los autos de fe. Pero la verdad es que yo me equivoqué, Jorge. Yo estaba convencido que España iba en otra dirección. Y cuando veo líderes políticos de este país diciendo que hay que crear fuerzas armadas que vayan allí a luchar contra Israel, cuando veo que desde aquí, que es las cruzadas, hemos vuelto a la época de los cruzados, ¿a qué hemos llegado aquí? O sea, ¿quién provocó todo lo que está ocurriendo? ¿Israel? Fue Israel que hizo la peor matanza desde la caída del Segundo Templo, según palabras de Yuval Noah Harari, uno de los historiadores más prestigiosos del mundo. O sea, ¿quién provocó todo esto? ¿Quién abrió las puertas del infierno? En cualquier caso, yo creo que España puede llegar a pagar un alto precio como resultado de esta política, porque el intentar boicotear a Israel de esta forma, el intentar disuadir
a los israelíes en eventos deportivos, sacarles de Eurovisión, de todos los organismos internacionales, lo que está haciendo en este momento es sacar a España de la mesa en la que se está dibujando el futuro de Oriente Medio. Hoy en día yo creo que estamos viviendo momentos históricos. Yo creo, Jorge, que en unos años nos preguntarán dónde estabas en el 2025. Yo creo que en Kiryat Gat no se está jugando a las cartas y bebiendo whisky. Se está realmente trabajando. Y hay países árabes, yo estuve allí, era una torre de Babel, de gente de distintos países. España le encantaría enviar fuerzas ahora a Gaza. No sé si Israel lo va a permitir en esta situación. Yo creo que España, o el gobierno español, no España, estaba intentando llevar todo esto, todo este barco, a una gravísima ruptura diplomática con Israel. Creo que este acuerdo, el plan Trump para Oriente Medio, de alguna forma les paró en seco y les deja frustrados por no lograr ir adelante. España, que fue el último país de Europa que estableció relaciones con el Estado judío, quería convertirse, a lo mejor, por lo menos todo lo indicaba, en el primero que rompía relaciones con Israel. Y esto ahora queda detenido, este proceso. Yo invito a España, aunque tenga este gobierno actual, que ha cometido tantos errores, que piense en el interés español y piense que en Oriente Medio se va a decidir mucho de la geopolítica mundial en la próxima generación, y que España, porque yo tengo un cariño profundo y un vínculo histórico de mi familia, desde el año 1298, cuando llegó aquí un antepasado mío de Alemania, el Rabbi Asher Arosh. Yo me duele mucho que España quede fuera de todo esto. Yo estuve allí cuando hicimos la Conferencia de Paz de Madrid, que fue el principio de todo este proceso en 1991. Allí empecé mi carrera como reportero. Allí La Vanguardia me trajo y me metí en Antena 3 y empecé a trabajar con varios medios, y estaba allí en el Palacio del Rey con los representantes de Israel, de Siria, de Palestina, de distintos países árabes. Un momento realmente histórico, y mi sueño era que en Madrid se volviese a convocar lo que sería la culminación de los acuerdos de Abraham, la normalización entre Israel y Arabia Saudita, y quién sabe, pasos adelante significativos en el proceso negociador entre israelíes y palestinos. Pero si no cambia la actitud del gobierno español, yo creo que un segundo Madrid es simplemente una misión imposible. Y en este panorama todo está cambiado del guión. En Israel se dice que un programa de acción es solamente una base para realizar cambios. Y aquí, con la llegada disruptiva de un presidente estadounidense como Trump, del que nadie sabe cómo va a reaccionar, qué va a hacer, qué no va a hacer, hoy en día yo sé que hay mucha gente en Israel, incluso llamando la atención, gente de los kibutzim que eran o son de izquierdas, apoyando la gestión de un presidente estadounidense que es señalado como de extrema derecha, apoyando como la mejor solución la vía que él está proponiendo. Esa vía es singular y es llamativa, ¿no? ¿Cómo ves tú esa posibilidad? Porque tú has hablado de esto con el anterior Papa mucho. Y era un personaje muy distinto, totalmente opuesto a Trump. Y sin embargo, tenía un hombre de 88 años con quien yo me reunía en los últimos 3 años todos los meses durante 2 horas cada vez en Santa Marta, en su casa, para que fuese algo personal, no protocolario. Y hablamos mucho de esto. Y yo comparto su opinión. Él decía, todo aquel, y no importa quién sea, y no importa de dónde viene y lo que hace, que pueda salvar una sola vida en Oriente Medio, le aplaudimos e intentamos que tenga éxito. Yo creo que Donald Trump, me guste o no me guste, y es irrelevante para nuestra conversación, es el único
que puede llevar a algún tipo de cambio en este momento en Oriente Medio. Mira, si yo fuese norteamericano, probablemente hubiese votado a Biden. Sin embargo, Biden jamás en la vida sería capaz de hacer lo que está haciendo ahora Donald Trump. ¿Y por qué? Porque Trump tiene un poder de disuasión, no solamente en el mundo árabe. Te puedo decir que cuando él presenta un ultimato a Hamás, Hamás tiembla de miedo, actúa inmediatamente. Lo mismo cuando hablamos del resto de los países árabes. Es un bulldozer que les amenaza. Y lo mismo ocurre en Israel con Benjamin Netanyahu. El único que tiene este leverage, este poder de influencia sobre Benjamin Netanyahu y sobre el mundo árabe es Donald Trump. Y Donald Trump, aunque él a lo mejor no conozca los detalles del conflicto, de las fronteras, de los puntos de discrepancia de negociación, tiene a su alrededor un equipo extraordinario, encabezado entre otros por Jared Kushner, su yerno, que fue quien nos llevó a los acuerdos de Abraham en el año 2020, que aquí pasan de los acuerdos de Abraham como si fuese algo bastante secundario y no entienden que es un cambio histórico, dramático, que estamos solo en el principio, que los acuerdos de Abraham van a continuar en los próximos años. Y cuando te digo en los próximos años, no es dentro de 10 años, es dentro de 1 año, 2 años, 3 años. Vamos a ver países muy importantes de la región que se van a unir a los acuerdos de Abraham. A lo mejor alguno de ellos puede ser dentro de meses y no dentro de años. Países importantes como Indonesia, que tiene la mayor población musulmana del mundo, 275 millones de personas, o Siria. Hay un borrador ya de acuerdo entre Israel y Siria. Es algo que era impensable, que era ciencia ficción. Los libaneses están muy atentos a lo que está ocurriendo. El presidente libanés, sin meterme en líos, habla con líderes israelíes regularmente al teléfono. Es algo, ¿te imaginas? ¿Me escuchas lo que te digo? Claro. El presidente del Líbano habla con líderes israelíes regularmente. Quiere decir que nada es lo que parece. Eso es lo que dije en mi libro anterior y que aquí no se han enterado de la mitad. Y el Papa Francisco, volviendo a él, tenía ese pragmatismo, esa realpolitik que decía, ojalá, si Trump puede traer algún tipo de acuerdo, si Trump puede poner fin a la trágica situación que provocó el 7 de octubre, y él me lo dijo, el día 14 de octubre, él me llamó, un Shabbat, me dijo Shabbat Shalom en hebreo, está todo grabado, está en YouTube, y me dijo, estoy muy cerca de ustedes, fueron sus palabras, así abrió, y por favor cuéntalo esto al mundo, estoy muy cerca de ustedes, y ellos es Hamás, nos han devuelto 50 años atrás. Todo esto está grabado con su viva voz. Y luego me dijo, yo conozco gente que temo que haya sido secuestrada o asesinada. Y yo le dije, se los traigo los que pueda. Y se los llevé. Y te voy a contar algo que solo ahora estoy contando. El Papa Francisco logró la liberación de varias personas, sin nombres. Entre ellos gente que él conocía de Buenos Aires, pero no solo. Entre ellos 2 bebés de 2 años y pico y ancianas de 85, 90 años. Todo fue por la gestión silenciosa de él. Eso sí que en su momento él se hubiese enfadado si yo lo hubiese contado públicamente, pero luego me dijo, cuando ya no esté yo, puedes contarlo todo, cuéntalo al mundo. Y de hecho, pues estoy escribiendo un libro que se llama Querido Hermano, que es como él me llamaba a mí, y que voy a publicar y en el que voy a revelar muchas de estas cosas dentro de medio año. Bueno, como decía Francisco Umbral en su recordada entrevista, yo vine aquí a hablar de mi libro y hemos hablado de todo el mundo, especialmente de Israel, de Medio Oriente, pero también de mucho más allá. Y vamos a centrarnos estos últimos minutos en el enigma Israel, porque ¿qué tiene el enigma Israel que no tenían tus anteriores libros? ¿Y cómo se consigue en español? ¿Está editado ya? Está editado, ya está en las librerías, se puede conseguir. Arsalia Ediciones, muy bien editado realmente. Yo tengo una perspectiva porque trabajé con muchas editoriales, muy buen trabajo y con un impacto muy grande. O sea, estoy sorprendido por el interés que está despertando y eso es parte de mi respuesta a tu pregunta. Creo que no hay suficiente literatura seria
basada en hechos. Los periodistas se han olvidado que periodismo son hechos. Y yo no hago grandes declaraciones sin llevar allí todos los testimonios y los hechos que lo comprueban. Y de alguna forma respondo a todos los mitos que están siendo difundidos, las falsedades que están siendo difundidas por parte de la prensa occidental y mucha de ella aquí en España. Yo respondo a todo esto y doy los instrumentos a quien lo lea, que además lo puede comprobar, que todo esto es algo fácilmente comprobable, que en realidad aquí cuento la historia que aquí no se cuenta. Cuento la narrativa que aquí se ignora, porque no conviene, porque de alguna forma contradice todo aquello que todos dicen. ¿Y cómo puede ser? ¿Cómo puede ser algo así? Entonces, cuando cada vez me vienen y me dicen, ya se está estrellando el acuerdo, ya está, se acabó. Ya era de esperar, obviamente les digo, señores, quizás sea lo que algunos de ustedes deseen que ocurra, pero no. La dirección es una, 2 pasos adelante, 1 atrás. A veces habrá 1 adelante y 2 atrás, pero la dirección está clara. Vamos a poner en práctica el plan Trump y yo explico en el libro cómo eso nos va a llevar a una fuerza multinacional que va a entrar en Gaza, que luego será reemplazada por una fuerza de la autoridad palestina en el futuro, por un gobierno palestino que ya está en pie, ya está formado, ya ha sido aprobado de tecnócratas que han sido nombrados ya por Ramallah y que están ahora recibiendo el acuerdo de Trump. ¿Alguien te lo contó aquí en España? No. Pues no, porque no se enteran, pero ya está. Y es cuestión de días, de semanas que esté sobre el terreno. Y además todo esto dirigido por una comisión internacional dirigida por el propio Donald Trump y que incluye a Tony Blair y cuyas misiones, una de ellas la más importante, lo verás en 3 días anunciado por Donald Trump, será reconstruir el sistema educativo en Gaza para que 1 millón de niños en Gaza puedan estudiar y no estudiar según los programas escolares de Hamás que llevan al suicidio y al terrorismo, sino algo que dé algo de esperanza de que la realidad en Gaza, en Palestina y en Oriente Medio puede ser distinta. Y para esto hay que empezar a trabajar y es un trabajo a largo plazo, va a tardar, va a haber muchas crisis, va a haber muchas situaciones en que aquí van a aplaudir y van a decir algunos, ¡ay, qué bien! ¿Veis? Ya lo avisamos. Pero yo creo que vamos en una dirección y hay una determinación en el mundo árabe y en la comunidad internacional de todos aquellos que están ayudando, justamente encabezados por un presidente de Estados Unidos muy polémico, pero muy decidido y con mucho poder de disuasión. Yo creo que ellos tendrán la última palabra y que veremos eventos, yo creo, importantes en los próximos años, entre ellos una especie de normalización de relaciones entre Israel y algunos países árabes. Bueno, no podíamos terminar esta entrevista mejor, a pesar de que si fuera por mí y por Radio Sefarad estaríamos aquí hablando mucho más tiempo, pero habrá otras oportunidades. Tienes un programa muy exhaustivo para promocionar este libro que evidentemente tiene tantas facetas destacadas que yo no voy a abundar en ellas porque la gente lo ha escuchado y sabe que todo este conocimiento, esta cercanía y este saber interpretar la realidad, que es lo más importante, porque ya, como tú decías, hay muchos periodistas que han leído muchos libros, pero parece que no se enteran de nada. Muchas gracias, Enrique Zimmermann. Un placer estar aquí con vosotros y todos invitados a leer el libro y me encantaría saber vuestra reacción. Muchas gracias. Hasta pronto.